Un timbre, un tono, una idea, una persona, una voz. Soy yo. Eres tú. Voz Media Network. Los conceptos emitidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus comentaristas. La economía dominicana creció 4.9% durante el año 2022. De acuerdo con cifras del Banco Central, el crecimiento estuvo sustentado en el sector de los servicios, especialmente en hoteles, bares y restaurantes, es decir, el turismo, que creció en 24%. Un elemento a destacar es que el empleo también creció, fundamentalmente el empleo formal, haciendo que la informalidad se redujera. Las reservas internacionales del Banco Central terminaron por encima de 14.400 millones de dólares, dando fortaleza al peso dominicano y, lógicamente, haciendo que nuestro signo monetario permaneciera fuerte y evitar que la devaluación amplificara el efecto de la inflación, que terminó en 7.83%. Un buen año cuando se mira en este entorno internacional atribulado por el vendaval inflacionario de origen externo que todavía está impactando a toda la economía mundial. Un buen año para mirar en contexto y para ver qué cosas hay que mejorar de cara al próximo año, porque algunos sectores se resintieron por el aumento de la tasa de política monetaria que tuvo que hacer el Banco Central para contrarrestar la inflación. Sin embargo, el hecho de que la economía creciera cercana, prácticamente igual a su producto potencial, habla muy bien de la capacidad y de la resiliencia de nuestra economía ante choques externos. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Análisis. Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Pero sí estábamos también muy involucrados. De una forma profesional. Debate. Un poquito de hipocresía. Están criticando. Te llevamos el punto de encuentro perfecto junto a expertos de toda Latinoamérica. ¿Creen ustedes en Amnistía Internacional? No hay que adivinar. Contenía riesgos. Foro Interamericano. Actualiza tu visión del mundo. Los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche. Vívelo por Voz Media Network.
en CAE la noche y como dijimos en la parte introductoria, el Banco Central publicó en el día de ayer las cifras de crecimiento económico del atribulado año 2022, el año pasado, que fue un año muy difícil por todo el efecto que tuvo la invasión rusa a Ucrania. Vamos a pedir al señor director que nos ponga las láminas del crecimiento de la publicación del Banco Central en el día de ayer para compartir con ustedes cuáles fueron los sectores que más crecieron, fundamentalmente el de hoteles, bares y restaurantes, que es el sector turismo, como se conoce popularmente. Vamos a ver, miren aquí, el sector agropecuario tuvo una expansión de 5%, muy cercana al crecimiento promedio de la economía. El tema de las minas y canteras se contrajo en 7.2%. La manufactura creció 2.2%. La zona franca 5.4%, y hay que prestarle atención por el efecto que está teniendo este sector, no solo en el tema o por el tema del nearshoring, sino porque crea empleos formales, que fue uno de los elementos que tuvo mayor crecimiento durante el año pasado. La construcción se contrajo en 0.6% y hasta cierto punto es entendible porque el sector construcción es muy sensible a alzas de la tasa de interés. El sector servicio, como dije en la parte introductoria, creció 6.5% y este crecimiento estuvo prácticamente explicado por el sector de hoteles, bares y restaurantes, que creció en un 24%. Hay que decir que el desempeño del sector turismo ha sido impresionante y por eso hay que respaldar los esfuerzos que se están haciendo para seguir creciendo en dicho sector con nuevas opciones, abriendo nuevos polos de desarrollo turístico, como es el caso de Miches, que estuvo siendo promovido ahora en la última edición de FITUR, en la cual República Dominicana tuvo una participación destacada. Ni hablar de el tema de Pedernales, que es otro polo en desarrollo y que está bajo el marco de un fideicomiso, así como el Punta Bergantín, que también es un nuevo polo de desarrollo turístico que se está haciendo en el país. Transporte y almacenamiento, lógicamente, que crece en función de la expansión de la economía, un 6.4%. Comunicaciones, que es un sector importante, por no decir telecomunicaciones, 4.5%, perdón. Servicios financieros, eso tiene que ver con todo el sector financiero dominicano, 5.8%, actividades inmobiliarias y de alquiler, 4.5%, esto a pesar de la caída del sector de la construcción. Enseñanza, la salud también creció en 11.3%, otras actividades de servicio en 8.5%, la administración pública 8.5% y para el total del Producto Interno Bruto en términos promedio 4.9%. Pero un elemento que llamó la atención y que de alguna manera explicó esta lucha titánica que a través de la coordinación macroeconómica se dio, es decir, el Banco Central aumentando su tasa de política monetaria siguiendo el rastro marcado por la Reserva Federal de los Estados Unidos y de todos los subsidios que se dieron el año pasado, fundamentalmente para combustible, para la tarifa eléctrica y para algunas materias primas que están en el sector alimentario o en la industria alimentaria. Vamos a ver a pedir al señor director que nos ponga una lámina de cómo terminó la inflación en República Dominicana en 7.8%, y que esta es una cifra que hay que de verdad que darle un aplauso a las autoridades, porque cuando uno se mira o cuando uno mira en el escenario de la región lo que sucedió, de verdad que fue exitosa. Fíjense cómo República Dominicana es el séptimo país con menor inflación. Y hay que decir que es menor porque cuando uno pone, por ejemplo, en el caso de Ecuador, que es una economía dolarizada, pues uno no debiera ponerla porque, lógicamente, la inflación en dólares no se compara con la inflación con los demás signos monetarios. Así que si uno sacara Panamá y Ecuador, República Dominicana sería la quinta economía con menor, o la cuarta con menor, inflación. Pero miren, República Dominicana terminó en 7.83%, esa barra roja que está ahí. Pero fíjense cómo sigue países o cuántos países
han estado o terminaron con una inflación superior a la de nuestro país. Hay que decir que Costa Rica, Paraguay, Uruguay, Perú, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Chile, Colombia, Argentina y Venezuela terminaron pues con inflación por encima de la nuestra. Y repito, ahí hay países que tienen dólares en su economía y que están por debajo de República Dominicana. Me refiero a Panamá, a Ecuador y a El Salvador. Es decir, si usted saca esos tres, ¿verdad? República Dominicana, pues sería la cuarta economía con menor inflación de toda la región, porque lógicamente esos tres países que menciono, Panamá, Ecuador y El Salvador, son países cuyas economías están dolarizadas. Y llama la atención El Salvador que con una economía dolarizada la inflación estuvo en 7.34%. Para que ustedes hagan una relación de esta coordinación macroeconómica del país que permitió a que las autoridades pudieran contrarrestar el efecto de la inflación en nuestro país. Hay que decir que, repito, el tema de la inflación se concentró fundamentalmente en alimentos y bebidas no alcohólicas, que afecta más a las personas de menores ingresos porque dedican una mayor proporción de sus ingresos laborales, valga la redundancia, a comprar este tipo de productos. Vamos a seguir, señor director, para ver también un tema que llamó la atención, y es que la gente me llamaba y me preguntaba: Fabricio, pero ¿cómo es posible que con esta inflación el signo monetario nacional, es decir, el peso dominicano, se haya apreciado? Y fíjense por qué se apreció. Miren cómo terminaron las reservas internacionales del Banco Central por encima de 14.400 millones de dólares, es decir, 14.441 millones de dólares a diciembre del año pasado. Cifra histórica, la mayor de toda la historia, y eso hizo que nuestro signo monetario, el peso, se apreciara y con eso se evitara, vía devaluación, una mayor expansión de la inflación que, repito, afectaba más el bolsillo de los más pobres por el tema de que eran alimentos y bebidas no alcohólicas donde la inflación pegó más fuerte. Pero es importante tener esto en perspectiva y ver que el año pasado fue un gran año, señores, con todo lo que sucedió, la lucha contra la inflación, la incertidumbre, todo el tema del precio de los fletes, cómo aumentó el valor de los contenedores, impresionante, y que eso, aunque en el último trimestre del año fue bajando, pues la incertidumbre hacía que los importadores de materias primas y productos terminados buscaran y compraran muchas materias primas y se estoquearan, como se dice, es decir, llenaran sus existencias de estos productos a pesar del aumento del costo de los fletes y, lógicamente, en la medida en que vaya habiendo un recambio con estas nuevas tarifas del transporte marítimo, pues se espera que vaya cediendo aún más la inflación. Vamos a pedir al señor director que se mueva o nos ponga otra lámina, cortesía de Juan Carlos López, un queridísimo colaborador y amigo de este programa. Y es la tasa de desocupación abierta en términos semestrales. Fíjense cómo ya en el segundo semestre del año pasado, pues eso cayó por debajo de un 6%. Es decir, que el empleo creció el año pasado. Y miren que esto hay que ponerlo en perspectiva, porque lógicamente con el crecimiento de hoteles, bares y restaurantes, el crecimiento del sector de la zona franca, pues lógicamente el empleo aumentó a pesar, repito, de que la economía creció prácticamente igual a su producto potencial. Históricamente lo que pasa es que la economía dominicana requería de crecimientos altos para poder absorber la cantidad de personas que entraba a la población económicamente activa. Sin embargo, el hecho de que dos sectores que generan mucho empleo tuvieran a la vanguardia del crecimiento económico, pues lógicamente ha afectado positivamente el empleo y la capacidad de la economía de absorber a nuevas personas que entran a la población económicamente activa. Vamos a pedir al señor director que nos ponga la próxima lámina que tiene que ver con el empleo formal fundamentalmente, o mejor dicho, cómo ha caído la tasa de la informalidad,
¿verdad? Que es como la otra cara de la moneda. Si crece la formalidad, pues disminuye la informalidad en el mercado laboral dominicano. Fíjense que ya la informalidad está en el entorno de, o ligeramente por debajo del 57%. Ahí está, para ser más exacto, está exactamente en 57%. Y se ha ido reduciendo, lógicamente, desde su nivel histórico. Hay que decir que este es un tema estructural de nuestra economía. Nuestra economía crece, genera empleo, pero mayormente empleo informal, o como dicen los especialistas, empleo de baja calidad, pero es un empleo que está presente en nuestra economía. El hecho de que se esté reduciendo o se haya reducido el año pasado la tasa de informalidad, lo que está diciendo es que se están generando más empleos formales, es decir, empleos que están inscritos en la seguridad social y que tienen seguro de salud y que también pues están cotizando para la seguridad social, para las pensiones. Y este es un empleo de mayor calidad porque garantiza doble sueldo, vacaciones y todo lo que el contrato laboral formal establece de acuerdo al ordenamiento jurídico dominicano. Así es que queríamos con ustedes compartir esta información. Y lo digo porque he escuchado a muchas personas hablando de que la economía, de que la cosa no es como se pensaba, de que aquí se está en nuestro país hablando de una supuesta prosperidad que no existe. Miren, yo puedo entender que cada quien pueda hacer críticas, vivimos en un país democrático, pero yo creo que no se puede llegar a la mezquindad de desconocer estos resultados. Repito, aquí puse el tema de la inflación o mostramos las láminas que nos envió el Banco Central de la informalidad, primero que cayó, y después del tema de la inflación cuando se compara con toda la región. Y repito, cuando usted saca los países cuyas economías están dolarizadas, léase Ecuador, Panamá y El Salvador, República Dominicana sería la cuarta economía con menor inflación de toda la región. Entonces, aquí ha habido un trabajo de coordinación macroeconómica. El resultado es función del esfuerzo que han hecho las autoridades. Eso no quiere decir que todo esté bien. No crean que yo tampoco estoy aquí haciendo halagos sobredimensionados. Lo que estoy viendo es el vaso medio lleno. Y hay gente que ve el vaso medio vacío. Y es que la economía, como cualquier otra actividad humana, hay que verla en el contexto latinoamericano. Cuando uno mira estos resultados y mira que en nuestro país hay paz social y convivencia pacífica, uno se da cuenta de que, bueno, cuando uno ve, como dice el refrán, las barbas del vecino arder, uno pone la suya en remojo. Es decir, uno tiene que estar, o las autoridades tienen que estar mirando todo lo que pasa alrededor y haciendo ajustes para evitar que eso se produzca, llamando al diálogo, buscando salida, buscando acuerdos, buscando entre empresarios, sindicatos y gobierno acuerdos en materia de aumento salarial y buscando la salida que la propia democracia da para mantener este clima, repito, de paz social y convivencia pacífica, que es el mayor activo que tiene nuestra economía para seguir produciendo bienes y servicios y generando empleo. Entonces, miren lo que está pasando en la región. Fíjense, Argentina, ni hablar del caso peruano, que hay un problema político que está amenazando con llevarse la estabilidad histórica que ha tenido el país, con excepción de los últimos 4 o 5 años donde han cambiado muy frecuentemente de presidente. Pero eso es lo que está pasando en la región y cuando uno ve eso, uno tiene que seguir con los ojos abiertos, pero de alguna manera ver que las cosas aquí no andan tan mal como lo dicen algunos, cuando uno lo mira en perspectiva. Así que este tipo de reflexión es importante, no detrás de un falso optimismo, repito, yo estoy viendo el vaso medio lleno. Hay otros que prefieren verlo medio vacío, bueno, ese es su derecho dentro de la democracia en que vivimos. Pero desde el punto de vista técnico, República Dominicana tuvo un gran año, a pesar de todas las cosas que tuvo que enfrentar, y que lógicamente la coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central y coordinada con el Ministerio de Hacienda,
ha dado sus resultados. Así que vamos a la pausa y venimos con otro bloque aquí en CAE. Gente, Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también, brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Análisis. Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Pero sí estábamos también muy involucrados. De una forma profesional. Debate. Un poquito de hipocresía. Están criticando. Te llevamos el punto de encuentro perfecto junto a expertos de toda Latinoamérica. ¿Creen ustedes en Amnistía Internacional? No hay que adivinar. Contenía riesgos. Foro Interamericano. Actualiza tu visión del mundo. Los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche. Vívelo por Voz Media Network. Continuamos en CAE la noche y el Fondo Monetario Internacional publicó hoy nuevas proyecciones económicas donde revisó al alza el crecimiento de la economía global. Y esto es una muy buena noticia para todo el mundo porque de verdad que a pesar del ruido de sables y de la guerra entre Rusia y Ucrania que está teniendo cada vez más prensa y hay cada vez más amenazas del uso de armas de gran calado y armas nucleares, pues lógicamente el hecho de que el Fondo Monetario Internacional haga nuevas proyecciones de crecimiento económico y las revise al alza, empujado por una recuperación de China, la India, incluso hasta de Rusia, que se habla que crecería en términos positivos, a diferencia del año pasado, donde su economía decreció producto de la guerra y de las sanciones que le impuso la Unión Europea y los Estados Unidos. Vamos a ver, señor director, la lámina que publicó hoy el Fondo Monetario Internacional de acuerdo a las proyecciones de la economía global. Y vamos a ver que en estas perspectivas que se publicaron en el día de hoy, pues la economía mundial, fíjense que ahora se habla de que en el año 2023 sería de 2.9% y que en el 2004 pues aumentaría a 3.1%. Las economías avanzadas estarían en 2.7 el año pasado, ahora un 1.2 y 1.4 para el año 2024, es decir, el próximo año.
Un tema de por qué se revisa al alza tiene que ver con las economías de mercados emergentes y en desarrollo. Y es que comenzó o se proyectó para el año pasado, terminaron en 3.9%, ya se proyecta un crecimiento de 4% para este año y de 4.2% para el próximo año. Es decir, y estas economías de mercados emergentes y en desarrollo están explicadas fundamentalmente por un mayor crecimiento de la economía china, de la economía de la India, incluso de Rusia y de algunos países de la región latinoamericana que también se proyectan que tendrían un mayor crecimiento. Cuando se desglose estas proyecciones, nuevas proyecciones de crecimiento, lógicamente que aseguramos o estamos con una alta probabilidad de que República Dominicana pues también le aumenten las proyecciones de crecimiento para este año. Vamos a ver, señor director, la próxima lámina para abrir ahí ya un poco el eje. Fíjense cómo para la economía mundial 3.429 y 3.1, como estábamos planteando. Fíjense que a Estados Unidos un 1.4% para este año, para el próximo año se reduce a un 1%, de acuerdo a lo que estamos viendo ahí. Pero fíjense que en el caso de la zona euro, 0.7 y que Alemania 0.1, pues está hablando de que hay una caída esperada en el producto, o mejor dicho, esas son cifras sumamente bajas. Estamos viendo que la zona euro se va a ver afectada y que incluso ya fuera de la zona euro, pero cercana, el Reino Unido pues tendría una caída en su Producto Interno Bruto de 0.6%. Sin embargo, vamos a ver las economías emergentes y en desarrollo que están ahí debajo. Fíjense, en el caso de China, ya se proyecta un crecimiento de 5.2% para este año y de 4.5% para el próximo año. En el caso de la India, señores, 6.1% y 6.8% para el próximo año. Rusia, como dije, de una caída de 2.2% en el año pasado, ya se habla de que este año crecería 0.3%. Y las economías de América Latina y el Caribe crecerían algunas o estarían en terreno positivo, como el caso de Brasil y México, que son las dos principales economías, y lógicamente ya habrían otras economías emergentes y de ingreso mediano, como en el caso de la República Dominicana, que también tendría en este caso un crecimiento de 4% mayor al crecimiento del año pasado. Estas son buenas noticias, estas son buenas noticias. El hecho de que ya en enero el Fondo Monetario Internacional esté revisando las cifras de crecimiento económico al alza, habla de una recuperación de China y de los países que mueven la aguja en materia de demanda de materias primas fundamentalmente. Así es que, ojo, parece que este año hay buenas perspectivas o mejores perspectivas que las que han estado presentes desde el segundo semestre del año pasado, y eso es buena noticia. Sin embargo, yo quería entrar en un tema que tiene que ver con cómo hay una diferencia entre la recuperación de Estados Unidos luego de la pandemia y de otras regiones del mundo, fundamentalmente la zona euro, Japón, el Reino Unido y otros países, para que ustedes vean que hay en estos días ya que se está hablando de la decisión de la Reserva Federal del aumento de su tasa de política monetaria, de un nuevo aumento, y ya se estaría hablando de que el aumento que está incorporando el mercado sería de tan solo 0.25 o de 25 puntos base, como se dice, 0.25% o 25 puntos base, en el entendido de que ya comienza a ceder la inflación en los Estados Unidos y luego de la cifra de crecimiento del último trimestre, pues ya la mayoría de especialistas aseguran que Estados Unidos no solo no entraría en recesión, como dice el propio Fondo Monetario Internacional, sino que crecería de forma, digamos, importante, 1.4%, y eso es buena noticia, porque Estados Unidos es el principal socio comercial de la República Dominicana. Entonces vamos a ver, señor director, algunas de estas láminas que para nosotros son interesantes. Miren, el consumo privado en los países del G10, fundamentalmente, fíjense cómo luego de la pandemia
se ha ido recuperando el consumo privado, pero en ningún caso se ha recuperado más que lo que se ha recuperado Estados Unidos, o mejor dicho, no en ningún caso. Ningún otro país se ha recuperado con la fuerza que se ha recuperado los Estados Unidos, que es esa línea azul clara que está arriba. Estamos viendo cómo se ha recuperado, repito, el consumo privado en los países del G10, ¿no? Y estamos viendo desde el 18 hasta ahora. Es decir, cuando uno mira esa línea azul clara que es Estados Unidos, lo que está diciendo es que se ha recuperado por encima de su nivel pre-COVID. Es decir, por encima del nivel antes del COVID se está recuperando el consumo privado en los Estados Unidos. Pero cuando se compara con países como Francia, como España y como Alemania, no ha habido una recuperación similar. Es decir, esos países, el consumo privado aún se encuentra por debajo del nivel en que estaba previo a la llegada de la pandemia. Eso lo quería traer porque cuando muchas personas piensan, mire, ¿qué está pasando? ¿Por qué el dólar está tan fuerte? Bueno, una de las razones está siendo precisamente en que el consumo privado en Estados Unidos se ha recuperado por encima de los niveles previos a la pandemia, a diferencia de la Unión Europea, fundamentalmente, que está por debajo. Esa línea negra es la media o es el promedio, pero todos están por debajo del promedio y el único que está por encima es Estados Unidos, que se ha recuperado a los niveles, o mejor dicho, por encima de los niveles previos a la pandemia. Vamos a seguir, señor director, con estas láminas que tanto le gusta a ustedes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho eso? Bueno, lo que ha hecho es que el dólar, ¿verdad?, como moneda de la economía que está teniendo mayor consumo privado, pues aumente, se haga más fuerte. Y aquí estamos viendo el dólar, en esa línea negra, el dólar versus los países del G10. Fíjense que ha aumentado y ha caído ahora a enero del 2023, pero se mantiene por encima de 100, es decir, está, cuando uno lo ve o lo compara por encima de los países del G10, el dólar se ha fortalecido, es esa línea negra, está mucho más fuerte. Pero ¿qué ha pasado cuando uno ve el dólar frente a la economía china y rusa? Pues se ha fortalecido por en menor medida que lo ha hecho frente a los países del G10. Miren ahí. Es decir, G10 incluye a las 10 economías más poderosas del mundo, entre ellos China, pero cuando usted aísla el efecto y pone solamente el dólar versus China y Rusia, o lo divide entre ellos, está viendo que ha habido un aumento, pero se ha ido cayendo ya al final. Esto quiere decir que lógicamente se está fortaleciendo el signo monetario de ambos países, el de China y de Rusia, cuando uno lo compara con las monedas del G10. Entonces vamos a ver, hay que decir que desde junio 15, de que aumentó el 75 puntos base la Reserva Federal, pues estamos viendo que creció primero el dólar con mayor fuerza y después pues se redujo. Y fíjense qué pasó con respecto a los países del G10 desde la invasión rusa a Ucrania, que se disparó. Y aquí lo que está diciendo es una lectura de fondo. Miren, el gran perdedor de esto, en términos comerciales, dicho sea de paso, es la eurozona, donde el consumo privado, como vimos anteriormente, ha caído, pero también la moneda, el euro, se está viendo o se ha visto afectada. Entonces vamos a ver en la próxima lámina, señor director, qué podría pasar o qué se espera, qué está esperando el mercado. Fíjense cómo aquí esa escalerita que está ahí negra, lo que está diciendo son la política monetaria de la Reserva Federal, cómo ha ido aumentando. Actualmente está cercano a 4.5% de la tasa de política monetaria. Fíjense cómo
desde junio, desde julio del año 2022 ha ido aumentando rápidamente. Pero al mismo tiempo que aumenta la tasa de política monetaria, pues las condiciones financieras pues comienzan a retroceder un poco, a reducirse o a mejor esas condiciones financieras de los Estados Unidos. Lógicamente, en la medida en que se aprieta la situación monetaria, aumenta la tasa de interés y lógicamente que la demanda por créditos pues comienza a caer. Entonces, vamos a ver eso, porque lo que se espera es que en la reunión de estos días de la Reserva Federal de los Estados Unidos ya se aumente 25 puntos solamente, 25 puntos base o 0.25, porque lógicamente las condiciones financieras están comenzando a reducirse, a verse impactadas. Estamos hablando de que esas condiciones están desmejorando. Vamos a seguir con la próxima lámina, señor director. ¿Y qué pasa con estas expectativas? Fíjense lo que ha estado pasando cuando uno mira en perspectiva. Y es la inflación alrededor del mundo, con datos recientes de este año. Fíjense que ha pasado la inflación sobre los servicios en las distintas economías. Esa que está de negro punteada son los Estados Unidos, la roja es la zona euro, Japón, que está en rosado, y el Reino Unido, que está en azul. Fíjense que donde más rápido ha caído la inflación ha sido en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es donde la Reserva Federal ha acelerado más o ha apretado las condiciones en términos de tasa de política monetaria y lógicamente ha podido más rápidamente combatir la inflación. En la zona euro, donde el Banco Central Europeo ha ido un poco más lento en los aumentos, pues lo que se está viendo es que la inflación es más alta. No solo la inflación general, sino la inflación subyacente se ha mantenido alta. La inflación subyacente no tiene que ver con alimentos y con combustibles fundamentalmente, sino que tiene que ver con otros bienes. Y aquí lo que estamos viendo es que Estados Unidos se ha fortalecido en términos monetarios, el consumo privado ha aumentado y la inflación ha cedido más rápido que en otras economías. Sobre todo aquí estamos viendo la inflación en los servicios y eso lógicamente está hablando de una recuperación importante que apuntaría a esa revisión al alza que hoy publica el Fondo Monetario Internacional respecto de los Estados Unidos. Está cayendo la inflación en los servicios. Vamos a ver la próxima lámina, señor director, a ver qué pasa con el PMI o la inflación en la manufactura. Y esto es un tema esencial que hay que ver. Al igual que la lámina anterior, aunque con prácticamente diferencias poco significativas, la inflación en la manufactura, y esto es con data prácticamente de esta misma semana, pues lógicamente estamos viendo cómo la inflación sobre la manufactura ha caído. Y aunque Estados Unidos lidera esa caída más rápida, pues en el mismo sentido está prácticamente el Reino Unido y un poco por encima o no tan rápido está la zona euro, que ha caído, pero no ha caído tan fuerte, pero sí en el caso del Reino Unido, la inflación sobre la manufactura ha caído. ¿Qué significa eso? Que lógicamente los bienes que exportan al resto del mundo se hacen más baratos y pueden mejorar sus términos de intercambio. Entonces quería traer esto porque ahora mismo con esta publicación del Fondo Monetario Internacional que vimos de una mejora o una revisión al alza del crecimiento económico, había que ver qué es lo que está, qué hay detrás de eso y qué significa en materia de términos de intercambio, tanto de manufactura como de servicio. Y estamos viendo que cae la inflación. Entonces, ojo, hay que tener cuidado,
sobre todo las autoridades monetarias de los Estados Unidos, la Reserva Federal, que pronto va a anunciar su nuevo aumento en la tasa de política monetaria. Hay que ver, porque ya la inflación está cediendo, entonces hay que ecualizar finamente, porque subir un poco más de lo necesario la tasa de política monetaria o apretar las condiciones monetarias, ¿verdad?, valga la redundancia ahí, pues podrían afectar el crecimiento económico. Entonces hay que ir por delante. Las cifras recientes que se han publicado de Alemania ya hablarían de que hay una caída, de que en el último trimestre del año pasado hubo una fuerte caída en el tema de la manufactura y en el tema de los servicios, en términos de producción trimestral y de venta, cayeron. Pues lógicamente hay que comenzar ya a mirar, porque así como el año pasado la recesión se anunció pero no llegó en el caso europeo, podría comenzar a llegar y hacerse presente ese fantasma. No así en los Estados Unidos. Repito, hasta hoy, si uno pudiera decir cuáles son las economías que más se han beneficiado, o mejor dicho, que mejor desempeño han tenido luego de la invasión rusa a Ucrania, Estados Unidos es la primera. Ha mejorado su signo monetario, ha mejorado de alguna manera también sus términos de intercambio por el hecho, o ha reducido su déficit comercial histórico, porque si se fortalece el tema de los combustibles y ellos comienzan a exportar, como de hecho lo están haciendo, gas natural y petróleo a Europa, que ha tenido que cortar el suministro desde Rusia, pues han mejorado sus condiciones. Ni hablar del tema de la inflación, porque la Reserva Federal ha apretado, ha aumentado rápidamente su tasa de política monetaria, y estamos viendo ya cómo la inflación en Estados Unidos está cediendo. Ya se habla de que probablemente este año, ya en el segundo semestre, pues la Reserva Federal comience a reducir su tasa de política monetaria para impulsar el crecimiento económico en Estados Unidos y mejorar las condiciones financieras. Entonces queríamos tener este retrato con ustedes para que vean cómo la economía cada día es más difícil, porque de verdad que la incertidumbre que está generando esta guerra entre Rusia y Ucrania, o esta invasión rusa a Ucrania, y las sanciones europeas y de Estados Unidos, y las sanciones de Estados Unidos contra China en términos comerciales, fundamentalmente en materia tecnológica con los microprocesadores, pues está haciendo que uno tenga que ver la economía día a día, el desempeño, los mercados. ¿Qué pasa con el petróleo, que está por debajo de los $79 el barril? Está en torno a 78 en el día de hoy. Pues lógicamente hay que ir mirando, porque las predicciones económicas en un mundo atribulado y en esta emergencia, en esta geopolítica, esta nueva guerra fría en términos geopolíticos, pues cada día se hace más difícil a los especialistas predecir. Por eso estamos informando en este programa día a día lo que está pasando, para que usted tenga la información adecuada a la hora de tomar sus decisiones de consumo e inversión. Cae la Noche es un programa cuyo objetivo esencial es que sus seguidores reciban la mejor información para tomar decisiones de consumo e inversión lo mejor informado posible. De eso se trata. Y por eso todos los días nos preocupamos, buscamos, analizamos, para darle aquí la información más acabada respecto de la economía y la finanza, no solo en el ámbito doméstico, sino en el ámbito internacional. Así es que siempre agradecemos sus comentarios. Síganos escribiendo en nuestras redes, respondemos en la medida de nuestras posibilidades, y muchas de sus preguntas las traemos aquí al programa como tema, para que usted reciba la mejor orientación posible. También gracias a nuestros colaboradores que nos mandan láminas y que nos hacen unos análisis que compartimos aquí con ustedes, porque lógicamente este programa, la preocupación es que usted esté informado a la hora de tomar un préstamo, a la hora de ver dónde va a invertir sus recursos, porque repito,
la economía global está difícil de predecir, porque cada vez que suenan los tambores de guerra, los mercados se resienten, cada vez que hay un problema político en algún lugar también se resiente, y esta amenaza de fragmentación económica global también tiene muy tensos a los mercados, y lógicamente es importante traerlo aquí al programa y compartirlos con ustedes. Estos análisis y todas estas informaciones que vemos aquí, ya se espera dentro de pocos días, mañana, la reunión de la Reserva Federal y la decisión respecto del aumento en su tasa de política monetaria. Ya el mercado ha incorporado un aumento de 25 puntos base. Vamos a ver, algunos analistas dicen que este sería el último aumento del año, dada la caída en la inflación, pero uno, repito, tiene que decir las cosas, pero las autoridades son las que tienen la última palabra. Mientras tanto, creo que el país tuvo un magnífico desempeño el año pasado. Y digo magnífico cuando uno lo ve en perspectiva y lo compara con el desempeño de otras economías. Hay que decir que tuvimos un déficit comercial importante, un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago, debido lógicamente al aumento del precio del barril de petróleo y sus derivados, ¿no? Que nosotros compramos combustibles, digamos, terminados o productos terminados, y esos son los que se ven más afectados con esta variación de los precios internacionales del petróleo. A ustedes, muchas gracias por la sintonía, y mañana nos volvemos a encontrar cuando sean las 7 y empiece a caer la noche.